Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, y te deseo que la pases bien. Cuando apenas cumplí 7 años, mi padre cometió un grave delito y huyó, dejando atrás a mi madre y a nuestros 3 hijos. Los cargos fueron tan graves que enviaron a toda nuestra familia al patio interior como esclavos. En una sola noche, los libros de mi hermana mayor Diana, mis albóndigas y el caballo de madera de mi hermano pequeño Tommy se desvanecieron en el aire. La vida como esclavo criminal estaba llena de una miseria sin fin, éramos los más bajos de los bajos, hacíamos los trabajos más pesados y comíamos las últimas comidas. Para cuando llegaba nuestro turno, solían quedar solo unas sobras de arroz y restos de sopa. Diana era mayor, incluso sin libros que leer, podía apretar los dientes y aguantar. Tommy era aún pequeño, murmuraba algunas palabras sobre querer montar su caballo de madera antes de agotarse y quedarse dormido. Solo yo, que no era ni adulta ni una niña pequeña y confusa, no podía entenderlo. Ansiaba albóndigas con tanta desesperación que me acurrucaba y lloraba en la cama compartida de la servidumbre. Lloré y lloré hasta que finalmente, bajo la brillante luz de la luna, me escabullí. Gracias a mi pequeña estatura, me desvié hacia el este y el oeste para evitar a los guardias, y después de vagar sin rumbo un rato, encontré una pequeña cocina privada, para mi inmensa alegría. Entré por la ventana y caí al suelo con un golpe sordo. En cuanto levanté la vista, vi a un chico de mi edad, más o menos, de pie. Tenía una expresión severa, me señalaba con la mano, estaba boquiabierto y estaba delgado como un palo. Enseguida pensé que era igual que yo, un hambriento que había venido a robar comida, así que me apresuré a taparle la boca, susurrando, «Mierda, no hagas ruido si nos oyen, no vamos a comer». Tras decir eso, no pude evitar tragar saliva. Cielos. Esta pequeña cocina olía de maravilla. A la izquierda, se guisaban albóndigas redondas y tiernas, a la derecha, una olla de cerdo estofado dulce, y en el centro, sobre una estufa de barro, burbujeaba una olla de sopa de pollo. Tomé un tazón y una cuchara, y saqué una albóndiga que llenó casi la mitad del tazón. Tras un solo bocado, sentí una oleada de éxtasis. Llené el tazón de arroz blanco, lo empapé en salsa de carne y le añadí unas lonchas de panceta de cerdo que se derretían en la boca. Comí con voracidad, tan feliz que me olvidé del mundo. ¿De verdad era tan delicioso el arroz? Mientras comía con deleite, la cabeza del niño se inclinó de repente. Me sobresalté tanto que me dio un hipo, solo entonces me di cuenta de que sus manos seguían vacías. Me metí otro trozo grande de carne en la boca y, mientras masticaba, extendí la mano para coger un tazón grande de arroz con salsa y se lo puse en las manos, instándolo con entusiasmo. Deberías comer rápido después de hoy, no es seguro que podamos comer mañana. Dicho esto, abracé mi propio tazón y hundí la cabeza para seguir comiendo. Al terminar y levantar la vista, me di cuenta de que comí extrañamente despacio, con movimientos elegantes y un porte educado, y que solo había terminado la mitad del tazón. Lo observé un buen rato hasta que terminó el tazón con tranquilidad y quedó satisfecho. De repente, me entró la curiosidad, así que me volví para preguntarle, «Me llamo Juntán y tú, ¿cómo te llamas?» Hizo una breve pausa antes de responder lentamente. «Julián Xiao». «Me llamo Julián Xiao». Repitió su nombre 2 veces, como si rara vez le preguntaran algo así y no estuviera acostumbrado a presentarse. Su físico frágil y pequeño me conmovió. Tomé su mano. «Julián Xiao. Recuerdo tu nombre ahora, seamos amigos». Se sonrojó levemente y retiró la mano con suavidad, respondiendo, «El tutor dijo una vez que hacer amigos requiere una profunda comprensión, pero dada mi posición, no debería hacer amigos porque no puedo dejar que la gente me conozca demasiado. Sin embargo, ya que lo dices, podemos conocernos un poco». Un joven tan elegante me hizo vibrar la cabeza, no era tan ratón de biblioteca como mi hermana para entender lo que decía. Solo supe que sus ojos se iluminaron un instante, lo que significaba que estaba de acuerdo. Y como éramos amigos, compartiríamos bendiciones y dificultades por igual. Le serví un tazón de sopa de pollo caliente, se lo puse en las manos y le susurré un plan al oído. «Volveré mañana, quédate afuera y vigila mientras entro a buscar la comida», acordamos. Justo en ese momento, la matrona Tao hizo entrar a la gente.
Su peinado era idéntico al de las estrictas matronas administradoras del patio interior. Pensé que venía a arrestarnos por robar comida, así que eché la cabeza hacia atrás y me eché todo el tazón de sopa a la boca. También le insistí, bebe, bebe, aunque nos golpeen, primero debemos saciarnos. Al oír esto, Julián siguió mi ejemplo y se bebió todo el tazón de sopa de pollo, sin dejar ni una gota. La matrona Tao se quedó allí, con la mirada perdida mientras los dos terminábamos de comer en un abrir y cerrar de ojos. Dio un paso al frente, tomó el tazón de Julián y preguntó con asombro, «Este es el tazón de Su Alteza, ¿de verdad te lo has comido todo?» Julián me miró y asintió. Sí, verla comer parecía una delicia. No sé por qué, pero lo terminé todo sin darme cuenta. Con solo esa frase, al día siguiente, los sirvientes del palacio de la emperatriz vinieron a transmitir un decreto verbal. En el palacio oriental faltaba una doncella para probar la comida, y querían trasladarme allí. Solo entonces comprendí que Julián era el noble príncipe heredero, aquel a quien las matronas del palacio solían susurrar que era muy preciado, el tercero en la jerarquía del palacio. Ese día, acababa de terminar la lección sobre la compasión hacia los agricultores y se sentía avergonzado, pues últimamente no tenía apetito, desperdiciando el arduo trabajo de la gente, así que despidió a todos en la cocina para que se arrepintieran solos. Gracias a eso, tuve la oportunidad de colarme y robar comida. Al empacar mis pertenencias, mi madre y mi hermana parecían llenas de tristeza. Mi madre tenía los ojos rojos mientras me instruía a aprender las reglas. Mi hermana Diana fue más directa, hablando con ansiedad. Ser una esclava criminal es duro, pero al menos podía cuidarte. Ahora que entras al palacio interior con esta naturaleza torpe e imprudente, ¿qué será de ti? Sonreí ampliamente, mostrando todos mis dientes. Pero hay carne para comer allí. Ya no tendré que pasar hambre. Mi hermana se enfureció y levantó la mano para golpearme la frente. Imbécil. Solo recuerdas haber comido, no las palizas. Aunque me regañó, dio vueltas en la cama toda la noche, sin poder dormir, susurrando los principios que había leído en los libros para enseñármelos. No les dije que no era tonta. En mi corazón, ya tenía un gran plan, convertirme en la doncella más excelente del Palacio Oriental, y un día, sacaría a mi madre y a mi hermana de este lugar. Sin embargo, no esperaba que Julián tuviera un temperamento tan excéntrico. A la hora de comer, solo me permitía servirle. Le gustaba oírme charlar, y si miraba un plato demasiado tiempo, me lo entregaba todo enseguida. También me indicó que no lo llamara Su Alteza, sino que me dirigiera a él tal como lo hice el primer día que conocimos a Julián. Pero siempre que había gente alrededor, fingía no conocerme. Se sentaba en lo alto mientras yo me arrodillaba abajo, con la espalda recta y sin atreverme a pronunciar palabra. Como los desconocidos, me sentía extremadamente ansiosa. Antes de irme, le pregunté a mi hermana qué hacía que una criada tuviera éxito. Ella respondió que era alguien a quien todos conocían, alguien con una relación cercana con su amo, así que donde quiera que fueran, la gente se rendiría y nadie se atrevería a intimidarlos. Incluso puso un ejemplo de antes, cuando yo seguía de cerca a Víctor Wei. La gente temía que fuera el pequeño tirano de las propiedades del marqués, así que nadie se atrevía a burlarse de mí. Eso se comparaba en los libros con un zorro que toma prestada la fuerza del tigre. Al recordar los deliciosos bocadillos que solía compartir gracias a Víctor, lo comprendí de inmediato. Sin embargo, con la naturaleza excéntrica de Julián, no podía actuar como el zorro que depende de la fuerza de su tigre. Por suerte, comía con mucho apetito cuando yo estaba cerca, terminando su plato todos los días, lo que hacía sonreír a la matrona Tao hasta las lágrimas. En menos de un mes, me entregó 2 brillantes lingotes de oro. Dijo que últimamente la princesa Serenity tenía poco apetito y que el joven señor de la familia Wei estaba a punto de entrar en el palacio como compañero de lectura. En el futuro, ambos vendrían a cenar. Cuando Víctor abrió la puerta con alegría y entró, yo estaba comiendo fideos. De inmediato gritó con fuerza, «Pequeña June, te encontré». A su lado había una niña tan bonita como una muñeca de jade, un poco más joven que yo. Inclinó la cabeza, levantó la barbilla y preguntó, ¿eres la pequeña June que el hermano Víctor quería encontrar cuando llegó al palacio? Te diré que el hermano Víctor y yo somos muy unidos.
Solo puedes ser el segundo. En cuanto terminó de hablar, tragó saliva delante de mí y, sin poder resistirse, se giró hacia la matrona que estaba a su lado. Ese plato de fideos se ve delicioso, tráeme uno también. Esa imponente autoridad, que no logró establecerse al principio, jamás pudo restablecerse. La princesa Serenity era una niñita adorable. Me amenazó ferozmente con no permitirme acercarme a Víctor, pero en cuanto se dio la vuelta y vio mi condición de esclava criminal, viviendo en la habitación más miserable y siendo intimidada por las criadas, hizo un gesto con la mano y ordenó de inmediato a la matrona Tao que me trasladara a una habitación reservada para criadas de primera clase. Era fragante y limpio, igual que donde vivía cuando estaba en casa. En cuanto a las criadas que me intimidaban, la princesa abrió los ojos de par en par y gritó con fiereza: «Esta persona estará protegida por esta princesa de ahora en adelante. Quien quiera culparla puede intentar intimidarla». Ese tono, obviamente, lo había aprendido de Víctor, pero ella era la hija amada del emperador y la emperatriz, y al defenderme, realmente alcancé el estado de un zorro que toma prestado el poder del tigre. El patio interior también empezó a aliviar la carga de trabajo de mi madre, mi hermana y mi hermano pequeño. Sus comidas ocasionalmente incluían un poco más de carne, y las recompensas que recibía durante los festivales las traía discretamente para compartirlas con ellos. La vida en casa por fin se volvió un poco más llevadera, con una princesa tan sensata, que no podía amarla. Después de todo, yo era quien más la adoraba, tanto que cada vez que veía a Víctor, me daba la vuelta y me iba. La apreciaba tanto que olvidé que Julian era el amo al que debía servir. En el cumpleaños de la princesa Serenity, usé las 5 cuerdas de colores que había guardado durante mucho tiempo para hacer un pequeño nudo y regalárselo. La verdad es que mi artesanía era mala y se veía torcida, pero Víctor seguía haciendo pucheros y refunfuñando. «Pequeña June, este maestro te regaló tantas cosas deliciosas. El mes pasado fue mi cumpleaños, ¿por qué no me regalaste nada?». Saqué la lengua, fingiendo no entender, y aparté la mirada. Al ver la envidia en los ojos de Julián, Víctor lo arrastró de inmediato. «Su Alteza, su cumpleaños también es dentro de unos días. Dígame, ¿es demasiado injusta la pequeña June?». Sin embargo, respondió con rostro impasible: «Los asuntos entre chicas no son para que los caballeros se inmiscuyan». Lo miré, por fin era tan alto como yo. Sí, un hombre corpulento y adulto. Serenity lo aceptó con alegría, atando el nudo de 5 colores a su cintura y balanceándose al caminar, presumiendo con orgullo. Durante la cena, me llevó aparte en secreto y me susurró: «Pequeña June, ¿puedes hacer otra para el hermano del príncipe heredero? Es muy pícaro». La miré fijamente, sin entender. Ella frunció los labios, cerró los ojos con fuerza y susurró: «En realidad, cambiar tu habitación y disciplinar a esas malas criadas, el hermano del príncipe heredero me lo ordenó todo. Dijo que siempre y cuando siguiera sus instrucciones». Llamaba al hermano Víctor al palacio para que lo acompañara en la lectura. En cuanto abría la boca, parecía desahogarse, parloteando como si estuviera echando frijoles de un tarro. Resultó que Serenity nunca tuvo problemas de apetito, era una gran comilona por naturaleza. Fue Julian quien le dijo que imitara al gato del palacio de la emperatriz, comiendo a pequeños bocados, lo que preocupó tanto a la emperatriz que la mandó a cenar conmigo. Ese día comió fideos tan deliciosos porque tenía mucha hambre. Le pregunté: «Entonces, ¿por qué el príncipe heredero insistió en enviarte aquí?». Los ojos de Serenity se enrojecieron de repente. «Mi hermano, el pequeño June, es muy tacaño, no le permiten tener nada que le guste, y mucho menos gente. El año pasado, solo porque el gato que criaba estaba enfermo y llegó un poco tarde a clase, el padre emperador se lo dio al tío Wei en la frontera, lo que obligó a que se lo llevaran lejos. El padre emperador dijo que esa es la formación de un emperador: cuantas menos cosas le importen, mejor para el futuro». No entendí esas palabras, pero como la madre emperatriz estuvo de acuerdo, debe ser cierto. Por eso no puede mostrarse cercano a ti delante de otros, pero le preocupaba que te intimidaran, así que me pidió ayuda. Soy una princesa después de todo. El padre emperador dijo una vez: «En esta vida solo necesito vivir feliz y todo me será concedido. En este palacio, soy muy poderoso». Al decir esto, volvió a alzar la cabeza,
con aire orgulloso. En fin, dale uno al hermano del príncipe heredero, pero no al hermano Víctor. Si le das uno, cortaré lazos contigo. Al verla irse, toqué suavemente el pequeño nudo oculto en mi camisa. De hecho, ya le había hecho uno a Julián. Aún recordaba con claridad que él fue quien me sacó del patio interior, y era con quien quería hacerme amiga. Ese año, en el cumpleaños de Julián, tuvo que asistir a un banquete hasta altas horas de la noche antes de regresar a palacio. Esperé y esperé en el palacio oriental hasta que regresó, luego corrí a la pequeña cocina, mintiendo que había pedido un plato de fideos para la noche. En ese momento, acababa de rogarle al eunuco a cargo de la cocina que me enseñara algunas habilidades, así que le preparé personalmente un plato de fideos de la longevidad. No estaba acostumbrado a que otros estuvieran cerca para servirle, así que no había nadie en el pequeño estudio. Dejé el tazón de fideos y sonreí. Julián, hoy es tu cumpleaños, te deseo todo lo que deseas. La intuición de un niño es muy aguda, y la mía me dijo que le gustaba que lo llamara por su nombre. Efectivamente, levantó la vista, con los ojos llenos de sorpresa y alegría, como si brillaran luciérnagas en ellos. Me dijo, Junie, si en el futuro no hay nadie, ¿podrás llamarme así? Le entregué el pequeño nudo y asentí con suavidad. Muy bien, así como así, es un regalo que hice especialmente para ti. Ambos éramos personas que valorábamos las promesas, ese pequeño nudo que llevó alrededor del cuello durante tantos años, y ese plato de fideos que le preparé durante 9 años consecutivos, y ese nombre de Julián, siempre que estábamos solos. También lo llamé así durante 9 años enteros. Sin embargo, el año que cumplió 17, tuvo que elegir a una princesa heredera. Ese día se anunciaron los resultados del examen imperial de Víctor. Tenía un hermano mayor por encima de él, así que el título familiar no le sería transferido, solo le quedaban 2 caminos, los exámenes de servicio civil o alistarse en el ejército para forjar su propio camino. El campo de batalla era peligroso, así que su madre, naturalmente, esperaba que siguiera la carrera de funcionario civil. Aunque las perspectivas fueran menores, al menos estaría a salvo. Por desgracia, a Víctor no le importaba. A los 14 años aprobó el examen de ingreso, lo que alegró a su madre, pero durante los 3 años siguientes reprobó los exámenes regionales. Este 4.º año seguía siendo inútil, Serenity lo abanicaba, consolándolo mientras lo hacía. Está bien, el examen de este año te fue mal porque entraste al aula con el pie izquierdo, el año que viene, cámbialo al derecho. El hermano Víctor es tan inteligente que sin duda aprobará. Por su hermano Víctor, se atrevió a decir cualquier cosa. Julián le preguntó con seriedad, un hombre de verdad debe elegir un camino con el tiempo. Si no puedes centrarte en la literatura, ¿quieres probar el camino de las artes marciales? Víctor miró a Serenity con una risa traviesa. El yerno real, yerno del gran Onceán, es solo un puesto de ocio. ¿Por qué debería cansarme luchando por un futuro? Esa sola frase los hizo sonrojar a él y a Serenity. Tras años de persecución y burlas, finalmente se habían enamorado. Hacía 2 años que había cambiado su dirección, llamándome hermana Junie, y decía que, en su corazón, siempre había sido la hermana pequeña que mi padre le había encomendado cuidar. Solo entonces supe que su cariño por mí desde la infancia no fue casualidad, sino que obedecía a las instrucciones del viejo Marcus. En aquel entonces, mi padre se pasaba el año peleando y rara vez podía volver a casa, así que le pidió a alguien que cuidara de su hija pequeña en su lugar. Aunque mi padre cometió un delito posteriormente, el cariño fraternal de la infancia no era algo que se pudiera abandonar así como así. Estaba a punto de bromear un poco con Serenity, llamándola cuña, para avergonzarla, cuando una matrona del palacio de la emperatriz entró con una sonrisa y dijo, Su Alteza, la emperatriz tiene asuntos que atender, ¿podría hacer un viaje, por favor? En cuanto la vi entrar en el salón, me retiré de inmediato para situarme detrás de ellas. Hacía años que, frente a extraños, el príncipe heredero había superado la edad en que necesitaba mi compañía para las comidas. Yo era solo una pequeña doncella retenida en el Palacio del Este, y como la princesa me apreciaba, no me atrevía a revelar ni la mitad de la verdadera intimidad entre él y yo. Al ver la amplia sonrisa de la matrona, Serenity no pudo evitar preguntar, ¿qué tesoro has recibido para sonreír tan radiantemente? ¿Quieres regalarle algo valioso a mi hermano?
La matrona respondió de inmediato: si no es un tesoro, ¿entonces qué? Es la hija mayor de la familia del duque Keob, una de las bellezas más famosas de la capital. Su Majestad quiere invitar al príncipe heredero a echar un vistazo. Serenity reaccionó instintivamente: yo también soy una belleza, ¿qué tiene de raro? En cuanto dijo eso, se dio cuenta de que algo andaba mal y se quedó boquiabierta. Como la madre de la emperatriz planeaba elegir una princesa heredera para ti, en ese momento, no pudo evitar mirarme y luego, obstinadamente, apartó la vista. Intentó armar un escándalo diciendo que no, que tú y esa dama no son compatibles, hermano, no debes ir. Pero el mensaje provenía del palacio de la emperatriz, y elegir una princesa heredera probablemente también era la voluntad del emperador. Julián bajó la cabeza en silencio por un momento, luego levantó la vista y le sonrió a Serenity. ¿Te estás portando mal otra vez? ¿No vas a escuchar a la madre emperatriz? Iré a echar un vistazo, sigan comiendo. Se fue. Serenity me jaló la mano y bajó la voz. Pequeña June, vámonos también. Te guiaré para que me sigas en secreto. Debemos verlo con nuestros propios ojos para saber con qué clase de demonio nos enfrentamos. Retorcí el pañuelo en mi mano hasta arrugarlo, pero mis pies la siguieron involuntariamente. El cariño de una joven es así, sabiendo claramente que es una ilusión, el corazón aún sueña sin cesar. La señorita Yao era realmente muy hermosa, una belleza pura y brillante como una perla, simplemente allí de pie, tenía un aire noble, igual al de la propia emperatriz. Julián asentía de vez en cuando y conversaba con ella. Parados uno al lado del otro, eran un hombre verdaderamente talentoso y una mujer hermosa, la pareja perfecta. Serenity sintió dolor y me cubrió los ojos con la mano. Dijo que quería que lo viera, pero ahora tenía miedo de que lo viera. Bajé su mano, sonriendo suavemente sin decir palabra. Tras 10 años de sirvienta, desde la infancia hasta la edad adulta, había comprendido desde hacía tiempo lo que era una esclava criminal y lo que era un príncipe heredero. Solo quería mirar una vez, para saber qué clase de persona estaría a su lado en el futuro. Ahora que había visto a alguien muy bueno, eso era suficiente. En la oscuridad de la larga noche, me enfrenté a la luz de la luna, recogiendo en silencio las emociones que no deberían existir en mi corazón. Sin embargo, la persona que no debería haber aparecido, apareció sin previo aviso. Julián entró por la ventana a mi habitación sonriendo. Junie, dime, ¿es como el primer día que nos conocimos? Ese día también saltaste así y me tapaste la boca. Entré en pánico y miré a mi alrededor, cerrando inmediatamente todas las ventanas y luego lo regañé, confundida y enojada. En plena noche, actuando como un ladrón que salta por la ventana, si alguien te atrapa, ¿cómo puedo explicarlo? Puso una cara digna de una paliza y dijo: de todos modos, no se puede ocultar en el futuro, así que más vale que te acostumbres pronto. Además, eres el príncipe heredero, así que, naturalmente, no tienes miedo, pero, ¿y yo? Todavía tengo familia, no me traigas un desastre. Al verme tan ansioso que casi se me saltan las lágrimas, se adelantó rápidamente para tomarme la mano con voz suave. No llores, no me digas que aún piensas que soy esa niña de 7 años. Llevo 10 años organizando el Palacio del Este con esmero, todos a mi lado son confidentes, nadie se atreve a chismear. Solo estaba ansioso. Después de conocer a alguien hoy y ver que no me pegabas ni me regañabas, temí que si no te lo explicaba con claridad, te marcharías. Me levantó la cara, con una mirada firme. Junie, sabes que siento algo por ti, el lugar a mi lado es solo para ti, ¿puedes confiar en mí esta vez? Prometo que te protegeré a ti y a tu familia. Quise decirle que no lo sabía, que no me gustaba, pero al abrir la boca, solo salió una palabra: sí. Julián, confío en ti. El amor se revela a través de los ojos. No era tonto. Si le decía que no me gustaba, ¿lo creería? Éramos como polillas esbirros, aun sabiendo que el fuego ardería, queríamos intentarlo una vez. Julián empezó a estar más ocupado en demostrarle su capacidad a su padre, el emperador. El emperador había resultado herido en el pasado y su salud se había debilitado desde entonces. Tras una visita de Juliano al palacio de la emperatriz,
la corte emitió un decreto al día siguiente para que participara en el gobierno. En una ocasión, afirmó que, a lo largo de la historia, siempre que un emperador fuera lo suficientemente decidido o lo suficientemente absurdo, incluso alguien de baja cuna, la hija de un funcionario criminal o incluso una exconcubina del difunto emperador podía ascender al cargo de emperatriz. No quería convertirse en un gobernante absurdo e insensato, así que tuvo que dejar que su padre, el emperador, y los funcionarios de la corte vieran su capacidad. Así, ya no usarían los asuntos del harén para complicar las cosas. Me quedé a su lado esperando en silencio. Cuando se trasnochaba, le preparaba una sopa nutritiva. Cuando otros lo reprimieron, maldecía con él a los funcionarios testarudos. Cuando se cansaba, lo dejaba descansar la cabeza en mi regazo para que durmiera plácidamente. Esperé y esperé, pero la primera persona a la que esperé fue a la inteligente señorita Quilló. Un día, mi Trontau me envió a entregar objetos al palacio de la emperatriz, pero cuando llegué, solo la señorita Chiao me esperaba en el salón. Me miró y me habló directamente, como si hablara de negocios. Señorita Tan, no me gusta andar con rodeos. Siendo sincero, si logra convencer al príncipe heredero de que se case conmigo, en el futuro sin duda lo apoyaré para que la convierta en su consorte noble. No lucharé ni competiré toda la vida. ¿Qué le parece? Con un estatus como el mío, es una transacción muy rentable. Sin embargo, solo le pregunté en voz baja, ¿cómo supiste que era yo? Estaba seguro de que nunca había mostrado demasiada intimidad delante de la gente. Si ella lo veía, ¿qué pasaba con los demás? Reconoció mi preocupación, se irguió y respondió, quizás no lo sepas. Soy de esas personas que se niegan a aparentar, así que aprendí muchas cosas. La princesa Serenity se volvió contra mí de repente, así que la rastreé y te encontré. No pretendo complicarte las cosas, es solo que en este mundo, los caminos para las mujeres son muy escasos. Solo ascendiendo a la posición más alta puedo aprovechar realmente lo que he leído y aprendido. Tú necesitas a la persona, yo necesito el poder, ninguno de los dos pierde. La miré con respeto, pero al final negué con la cabeza. No uso mis sentimientos como moneda de cambio. Estaba ansiosa. Solo están soñando un sueño fugaz. Sonreí y le dije que confiaba en él, que confiaría en él hasta el final. Aunque el final no fuera bueno, me resignaría, en lugar de traicionarlo a sus espaldas porque me creía más sabio. Me miró largo rato, suspiró suavemente y pareció disculparse. Dijo, lo siento, al principio no quería usar este último recurso, pero me acorralaste. Señorita Tan, ¿nadie le ha dicho nunca exactamente qué crimen cometió su padre? La palabra, padre, me resultaba muy lejana. De hecho, no lo había visto muchas veces. Lideró tropas en guerras y regresar a casa siempre fue difícil. Cada vez que mi padre regresaba, mi madre se quedaba embarazada. Mi hermana era 3 años mayor que yo y yo 5 años mayor que mi hermano pequeño, así que mis recuerdos de él eran vagos, solo recordaba a un hombre corpulento de aspecto feroz pero que sonreía a menudo. Una vez, cuando mi hermana me culpó por trepar a los árboles, él me levantó y se rió, diciendo, la hija de un general debería poder escalar incluso las murallas de la ciudad. Más tarde, papá te enseñará. Pero al ver que los ojos de mi hermana se enrojecían, la consoló rápidamente. Que a la hija mayor le gusten los libros también es muy bueno, más adelante, podría ser una erudita, la persona más culta de la familia. Pensándolo bien, mi habilidad para colarme en la pequeña cocina se debía a esa habilidad para trepar árboles. De jóvenes, nuestros nombres también tenían significado, Diana Tan, June Tan y Tommy Tan, todos portadores de la esperanza de mi padre de obtener victorias en el campo de batalla. Esos fueron los años en que me dediqué a querer salvar a toda la familia. Una vez le pregunté a Julian qué crimen había cometido mi padre. Una persona que ansiaba con todas sus fuerzas repeler a enemigos extranjeros de esa manera. Quizás fue solo un malentendido. Julián me dijo que mi padre comandaba mal, lo que provocó la derrota del ejército y dejó la línea de defensa en el paso norte difícil de defender desde entonces. Temía el castigo y huyó. No estaba dispuesta a aceptarlo, así que pregunté a mi madre y a mi hermana, pero la respuesta fue exactamente la misma. Desde entonces,
Perdí toda esperanza de limpiar su nombre. Siempre pensé que en el campo de batalla, la victoria o la derrota son inconcebibles, siempre que no lo hiciera intencionalmente. Incluso si toda mi familia estuviera implicada, no me molestaría. Pero como huyó, en mi corazón, era un cobarde, y una vez pensé que ese fue su mayor error. Hasta ese momento, la persona que estaba frente a mí abrió la boca, y cada palabra fue como un cuchillo frío. Hace años, tu padre presentó el mapa completo de la frontera y los planes de batalla a la facción norte. Por eso la frontera sufrió una gran derrota con innumerables bajas. Si tu abuelo materno no hubiera salvado al emperador, y el marqués Wei no hubiera implorado clemencia, toda tu familia habría perdido la vida hace mucho tiempo. ¿Acaso la hija de un criminal traidor merece ser emperatriz? ¿Crees que el príncipe heredero puede ascender al trono contigo? No supe cómo salí de allí. La palabra, traidor, me inundó el cerebro como sangre caliente, arremolinándose en mi mente, drenando toda mi fuerza y mi razón. Para cuando recuperé el sentido, estaba en el patio interior. Quería hacerles una pregunta a mi madre y a mi hermana, ¿de verdad era tan malo mi padre? Pero antes de que pudiera abrir la boca, la conversación en la habitación me lo dijo todo. Mi hermana Diana estaba empacando cuidadosamente todas las cosas que había devuelto, dejando solo unas pocas para Tommy. Le dijo a su madre, he encontrado la manera de enviar esto a la casa de beneficencia. Es todo para los huérfanos del Paso Norte, considéralo una expiación por algunos de sus pecados. Su madre la abrazó con voz llena de tristeza y dolor. Es madre quien se casó con el marido equivocado y los involucró, hijos. Diana, sé buena, si hay pecado, deja que madre lo cargue. No tienes por qué sufrir así. Son como los pequeños Juni y Tommy. Ese año eran solo unos niños. Mi hermana negó con la cabeza, con la voz llena de determinación. No, no tengo derecho a usar estas cosas. ¿Quién me pidió que gastara el dinero sucio que dejó atrás durante 10 años? Pero madre, ocultémosle esto a Juni y Tommy con cuidado. No soporto que tengan el corazón roto como yo. Resultó que me lo habían ocultado todos estos años, no por desdén, sino por amor. No soportaban usar cosas que no pertenecían a esclavos criminales, y en silencio se las daban a otros. Empujé la puerta, me agaché y rompí a llorar de dolor. ¿Cómo podía haber una persona tan mala? ¿Y por qué esa persona tan mala era mi padre? Había aceptado que era un cobarde, pero era peor, un traidor que vendió a sus camaradas, la persona más cruel del mundo. Si lo hubiera sabido antes, si hubiera sabido que era así, jamás me habría atrevido a soñar. No solo Julián. Habría evitado a Serenity y a Víctor hace mucho tiempo. Las almas injustamente muertas en la frontera me miraban desde arriba, ser una esclava criminal ya era un castigo demasiado leve para mí. Mi hermana corrió a ayudarme a levantarme, tiró un rato, luego se sentó en el suelo y lloró conmigo. June, no podemos elegir a nuestro padre, pero sí podemos elegir no ser como él. Haz 100 buenas obras, vive como es debido, y aún podremos seguir nuestro propio camino. Mi hermana tenía razón. Así que la primera buena obra que hice fue dejar ir a Julián. Fui a buscar a la emperatriz, le confesé con franqueza todo lo que había pasado entre Julián y yo, y le rogué que me dejara regresar al patio interior. El patio interior es el harén, una vez que regresara, mientras él se preocupara por mi seguridad, no podría venir fácilmente a buscarme. La emperatriz escuchó en silencio y solo me preguntó, si te convierto en la concubina del príncipe heredero en el futuro, ¿estarías dispuesta? Era una buena madre, pero negué con la cabeza, reticente. Porque lo entendía, mientras tuviera la más mínima esperanza, definitivamente no me dejaría ser su concubina, solo me quería como su esposa. Así que, cuando Julián no estaba en el Palacio del Este, me marché en silencio. Antes de irme, me encontré con Serenity una vez y le pedí que le transmitiera un mensaje. Mi madre me contó todo sobre mi padre. Ya no me hago ilusiones sobre un futuro contigo. Si de verdad te importo, por favor, encuentra a alguien muy bueno y vivan en paz toda la vida. No mencioné lo que me dijo la señorita Chiao. La gratitud debe apreciarse, no usarse como una carga para obstaculizar el camino de alguien. Serenity lloró hasta que se le enrojecieron los ojos,
preguntando frenéticamente qué había pasado exactamente. El caso de mi familia ocurrió hace muchos años. Julián lo ocultó deliberadamente, así que ella no lo sabía, pero no me atreví a decírselo. Simplemente la abracé y le susurré: cuñada, ya no puedo asistir a tu boda con Víctor. Permíteme llamarte cuñada un poco antes, pero al final, incluso ese título se convirtió en algo lejano que no podía tocar. 3 meses después de mi regreso al patio interior, me había acostumbrado a sumergirme en el trabajo sucio y agotador. Por otro lado, me tranquilizaba. En el patio interior no sabían por qué me habían degradado del Palacio del Este, así que nadie se atrevió a provocarme ni a entablar conversación. Hasta ese día, una criada irrumpió de repente, lanzándome piedras con fiereza, llorando y gritando. ¿Por qué murió el joven general de la familia Wei? ¿Y tú, hija de un rebelde traidor, sigues viviendo en paz en el palacio así? Su hermano murió en el campo de batalla luchando contra los Ron del Norte. No sabía dónde había oído la historia de mi padre, y en un momento de ira, quiso vengarse. No podía abandonar el palacio ni ir al frente. Su corazón estaba lleno de dolor y resentimiento, así que solo podía hacer algo para desahogarse. En cuanto a mí, se me heló la sangre de repente. En toda la Gran Qian, el único que podía considerarse el joven general de la familia Wei era el hermano mayor Víctor, a quien siempre veneraba profundamente. Tropecé y corrí, con la intención de ir al palacio de Serenity a pedir aclaraciones. Pero justo al llegar a la puerta, me encontré con Víctor parado allí, vestido completamente de luto, con los ojos rojos mientras me miraba en silencio. Dijo: pequeño Jun, ya no tengo hermano. Hacía años que no usaba esa forma de dirigirse a él, pero jamás podríamos volver a nuestra infancia. Le pregunté con voz ronca: ¿me odias? Bajó la cabeza y no respondió, solo murmuró: mi cuñada se golpeó la cabeza contra el ataúd. Dejó atrás a su hijo solo para seguir a mi hermano mayor. Pequeño Jun, ¿por qué la vida es tan amarga? Dime, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer? En ese momento, comprendí por qué no fue a buscar a Serenity, sino que se quedó allí frente a mí. Me sequé las lágrimas y dije lentamente: Víctor, en este mundo, de 10 cosas, 8 o 9 no salen como deseamos, hay cargas de las que, por muy cansados que estemos, no podemos escapar. Ser humano es extraño, nunca pensé que llegaría el día en que pudiera pronunciar con calma palabras tan antiguas y sabias. Cuando cumplió 18 años, Víctor vino a buscarme. Dijo: casémonos, te sacaré de aquí. El yerno real de la Gran Xian no podía ocupar un alto cargo, su hermano había fallecido, y él tenía que cuidar de la familia y cargar con el ejército de la familia Wei. No podía seguir siendo un dandy junto a Serenity, necesitaba casarse con alguien para que ella se desprendiera por completo. Negué con la cabeza suavemente. Mi estatus no es adecuado, si tus soldados lo supieran, podrían pensar que tú también quieres rebelarte. Se rió burlonamente, como en los viejos tiempos, haciendo un gesto pícaro con las comisuras de los labios. No te preocupes, ¿no lo habrá previsto este joven maestro? Tu estatus será útil en el campo de batalla, eso ya no es una preocupación, respondí. Bueno, de todas formas, tenemos el mismo gusto culinario. Luego te prepararé unos bocadillos para acompañar el vino. Al fin y al cabo, cuando estaba borracho, él podía pensar en Serenity y yo en Julian. No tenía por qué arruinarle la vida a nadie, y yo ya no bloquearía su futuro. Era demasiado perfecto vivir juntos, solo que, para Serenity, éramos unos villanos verdaderamente crueles, llevándoles a su hermana y a su amante. Quizás este tipo de odio la ayudaría a olvidar un poco más rápido. Al mismo tiempo, la familia Wei presentó 2 peticiones al tribunal, una para solicitar que Víctor fuera nombrado heredero, y la otra para proponerme matrimonio a mí, descendiente de defensores fronterizos que quería casarme con la hija de un traidor. El tribunal se alborotó de inmediato. Funcionarios civiles y militares discutieron acaloradamente. Víctor aún no estaba calificado para comparecer ante el tribunal, dejando solo al anciano marqués en la sala para responder solo en medio del intercambio de palabras. Pero sabía muy bien que Víctor hacía rato que había partido sigilosamente hacia el paso norte. Mucha gente empezó a asomarse a la entrada del patio interior, solo para ver qué clase de deidad era yo.
Mi hermana regresó y me exclamó que la princesa Serenity era realmente buena conmigo. Se enteró de que, por mi culpa, la princesa tuvo una gran discusión con las jóvenes que chismeaban, e incluso fue castigada por la emperatriz. Era una chica muy tonta, y me dio pena por Víctor. Unos días después, la corte dejó de discutir. Porque un acontecimiento aún mayor lo cubría todo. Julian había elegido a una princesa heredera, que no era otra que la ambiciosa Catherine Keogh. La oficina de astronomía declaró que el matrimonio de Víctor, independientemente de con quién fuera, chocaba con el del príncipe heredero, por lo que tuvo que esperar hasta después de que éste se casara para decidirse. ¿Cómo podía compararse con el príncipe heredero? El asunto entre Víctor y yo quedó archivado, mientras que Catherine me sustituyó, convirtiéndose en el tema más acalorado. Alguien que atraía tanta atención paseaba por los jardines, pero entró directamente al patio interior para recibirme. Ya no tenía la arrogancia confiada de la primera vez, y habló con algo de vergüenza. Antes era arrogante, puede estar seguro de que Su Alteza y yo no podremos casarnos, solo cálmese y espere. Dicho esto, salió corriendo rápidamente. Seguía sospechando cuando Julian entró. Fue como si nunca nos hubiéramos separado. Me tomó la mano, me la frotó y dijo: «El invierno es frío, aunque trabajes, debes cuidarte el calor. Si hace tanto frío que te agrieta la piel, te dolerá mucho». Retiré la mano con voz apagada. Lo que dije fue bastante claro. No te culpo por ocultármelo todos estos años, pero de ahora en adelante, no hay relación entre tú y yo. Por favor, no vengas más a buscarme. Sonrió suavemente. ¿Quién dijo que vine a buscarte? Para otros, solo le estoy mostrando el palacio a la futura princesa heredera. No muy lejos, como era de esperar, estaba Catherine ayudándolo a vigilar. Continuó, con voz aún suave, pero con una mirada increíblemente seria que te hacía temblar. Junie, desahoga tu ira. Te esperaré hasta que no queden más culpas ni resentimientos en tu corazón. Pero hay una cosa, no esperes que encuentre a otra persona. No puedo hacerlo, y tú tampoco. En esta vida, si te niegas a casarte, esperaré así, a ver quién sobrevive. Seguía sonriendo levemente, pero su expresión era tan seria que me hacía latir el corazón con pánico. No respondí, solo recé en silencio. La gente siempre dice que los emperadores son despiadados. Espero que los sentimientos de Julián por mí también se disipen rápidamente como el rocío de la mañana. Después del año nuevo, Víctor aún no había regresado, pero llegó la noticia de la herencia de Chiao de que la esposa legal del duque había fallecido. Era la madrastra de Catalina, su madre de nombre. Tras su fallecimiento, Catalina tuvo que guardar luto, por lo que la fecha de su boda con Juliano se pospuso. En cuanto a mí, tenía una gran habilidad, pues conocía a la persona sentada en el trono del dragón. Al inclinar la cabeza, lo vislumbré. El emperador era muy delgado y de tez desfavorecida, pero su apariencia era sorprendentemente similar a la de Juliano. Habló en voz baja, sin alzar la voz, pero su majestad hacía que uno no se atreviera a levantar la vista. Eres tú, por un lado, atrapando a mi hijo, por el otro, luchando por un hombre con mi hija. Esa pregunta me dejó sin saber qué responder. Pero no necesitó mi respuesta. En silencio, me ofreció una opción: o bebes este vino de la infertilidad, para no concebir jamás, y te permitiré ser la concubina del príncipe heredero, siempre y cuando no seas emperatriz. Tú decides el alto rango que desees. O bebes este vino envenenado. Una vez que mueras, él también se asentará. Más tarde, Julian me contó que su padre, el emperador, había pasado por lo mismo, así que lo comprendió bien. Mientras yo pudiera tener hijos, ese niño se convertiría inevitablemente en el próximo príncipe heredero. Y el abuelo materno del príncipe heredero no podía ser alguien que hubiera cometido traición. En realidad, ni siquiera bebiendo el vino de la infertilidad podría casarme con Julian. En cuanto a Víctor, la familia Wei tenía al hijo de su hermano mayor, lo cual era suficiente. Él y yo originalmente estábamos destinados a ser pareja solo de nombre. Si hacer esto podía tranquilizar a un anciano, no tenía nada de malo. Sostuve la copa de vino, a punto de llevármela a los labios cuando una figura irrumpió.
Con un estruendo, la copa cayó al suelo. Era Julián. Su voz transmitía una alegría inconfundible. Padre emperador, Víctor ha enviado un informe urgente. Esta batalla fue una gran victoria. El viejo rey bárbaro ha sido asesinado a tiros y también ha encontrado al general Samson Tan. El mes que viene lo escoltarán de regreso a la capital. Recordé vagamente a mi padre, esa persona a la que consideraba la peor del mundo parecía llamarse Samson. Parecía un sueño. En el sueño, había vivido 11 años con la identidad de la hija de un traidor. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, al despertar, mi padre se había convertido en un gran héroe que se había infiltrado en el enemigo. Se decía que ese año nuestro ejército fue derrotado porque alguien nos vendió, pero esa persona no era mi padre. Fue capturado como prisionero, claramente tuvo la oportunidad de escapar, pero decidió quedarse. Para encontrar al verdadero traidor, se resignó a soportar la humillación, ocultándose en las sombras. Para ocultar su identidad, usó un nombre falso para enviar constantemente información a la corte. Esta vez, él y Víctor se coordinaron interna y externamente, aprovechando el caos en el Peldaño Norte, y aprovecharon la oportunidad para abatir al viejo rey bárbaro en pleno campo de batalla. El ejército del Peldaño Norte estaba desorganizado, retrocediendo decenas de kilómetros, sumido en una lucha por el trono, sin el impulso de antes. Con tan gran victoria, mi padre ya no pudo esconderse. Resultó herido en la pierna, pero afortunadamente conservó la vida. Víctor había presentado una petición en su nombre pidiendo recompensas y lo escoltaba urgentemente de regreso a la capital. Estaba como un sonámbulo, sentado, aturdido, escuchando a Serenity contar esa historia una y otra vez. Extendí la mano y me pellizqué. Ella inmediatamente me dio un fuerte manotazo. Duele, ¿verdad? Parece que estás soñando. HMPF, cuando supe que te ibas a casar con el hermano Víctor, pensé que yo también estaba soñando. Todavía estaba un poco enfadada conmigo, pero al final, no pudo evitar alegrarse por mí. Regresamos a nuestra antigua casa, la finca había sido renovada. Muchos lugares ya no eran como los recuerdos del pasado, solo el árbol al que solía trepar de niño seguía frondoso y exuberante como antes. El día que mi padre regresó, estaba tan delgado que era solo piel y huesos, cubierto de polvo, con aspecto exhausto. En cuanto su madre lo vio, corrió a golpearlo, golpeando y llorando. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Sabes cuánto sufrimiento han soportado los 3 niños estos últimos años? Pero cuanto más golpeaba, más se le enrojecían los ojos. Desde la antigüedad, ¿cuántos héroes apasionados han sido así? Como el hermano mayor de la familia Wei, como el hermano menor de aquella pequeña criada. Mi padre no fue el primero ni sería el último. Algunos murieron en tierras extranjeras, sin siquiera dejar un buen nombre, pero mi padre, después de todo, seguía vivo para regresar. No pudo proteger a nuestra pequeña familia, pero protegió a innumerables familias. Después de que mamá terminó de pegarle, papá cojeó hacia mí, sacó un libro del pecho y dijo con cierta torpeza: «Eres Diana, ¿verdad? Papá recuerda que de pequeña te encantaba leer. Papá trajo este libro de la frontera, no se puede comprar en la capital». Mi hermana y yo nos parecíamos mucho, además, en los últimos años me vestía mejor y crecí un poco más que mi hermana, así que, a simple vista, me parecía aún más a la hija mayor. Lo bromeé a propósito. «Padre, estoy enojado contigo, soy June, ¿por qué me confundiste?» Al oír esto, a mi padre se le pusieron los ojos rojos. Rápidamente sacó un paquete de dulces y un caballito de madera de su manga y nos los puso en las manos. Se le atragantó. «Es culpa de papá, es papá quien te hizo sufrir». Después de eso hubo una escena que me costaría olvidar en esta vida. El llanto de ese día fue tan fuerte que lo recordaremos toda la vida. Julián estaba delirante de alegría, corriendo a mi casa 3 veces al día. Comparado conmigo, temía aún más que mi padre fuera un impostor. Al principio, mis padres entraron en pánico, pero poco a poco también descubrieron algunas pistas. Mi hermana me preguntó: ¿planeas entrar al Palacio Oriental como consorte secundaria? En cuanto pronunció esa frase, Julián la oyó. Al día siguiente,
la familia Chiao presentó de inmediato una petición indicando que la señorita Chiao había contraído una grave enfermedad y necesitaba abandonar la capital para recuperarse. Si la futura princesa heredera se encontraba mal de salud, ¿cómo podría funcionar? La emperatriz tomó las riendas y canceló el compromiso. Le pregunté, la señorita Chiao es una persona dura y arrogante, ¿cómo la convenció de cooperar? Desde el compromiso hasta las palabras que me dirigió en el patio interior, pasando por el duelo y el momento de la enfermedad. Si no lo habíamos hablado de antemano, ¿cómo podría encajar tan perfectamente en cada detalle? Él solo sonrió. Le prometí un camino que ella deseaba aún más. Ahora va camino al Paso del Norte. Le dije que si tenía la capacidad de revitalizar la vida de la gente allí, en el futuro la dejaría ostentar con orgullo la corte real, sin necesidad de enterrarse en el harén. Un príncipe heredero, sin duda, muy hábil para calcular los tratos, incluso su padre, el emperador, tuvo que negociar con él. Él accedió a concedernos el matrimonio, pero Julián tuvo que esforzarse aún más para conseguir su prestigio. El día de la gran boda, Víctor, como miembro de mi familia de soltera, me acompañó personalmente al palacio. Tras despedirme, tuvo que regresar de inmediato al Paso Norte. De pie ante las majestuosas puertas del palacio, se giró para preguntarme, hermana, si arranco el peldaño norte, ¿bastará ese mérito para abolir la maldita regla que impide a un yerno real ejercer un cargo? La historia de mi paso de la oscuridad a la luz le infundió involuntariamente esperanza. Resultó que los asuntos mundanos podían cambiar de forma milagrosa. Entonces, él y Serenity no estarían necesariamente en un callejón sin salida. Le pasé la pregunta a Julián. Me abrazó, de pie junto a mí en la torre de observación de estrellas más alta del palacio, observando cómo el grupo de Víctor se perdía en la distancia, y luego dijo con voz profunda y segura, 5 años. En tan solo 5 años, me convertiré en la persona que logre que toda la corte se someta incondicionalmente y, junto con él, aboliremos esa regla. Pero no sabían que no tardaría 5 años, porque justo ahora había dejado ir a Serenity en secreto. Se escabulló, siguiendo de cerca al ejército de Víctor para abandonar el palacio. Antes de irse, la princesa alzó la cara y dijo con orgullo, ¿quién dijo que lo considero un yerno real? Soy una princesa, ¿no puedo tener un chico guapo? Ay, no sé si 5 años después el general Víctor podrá ganarse un título digno, pero el sol sale y se pone, y la vida aún tiene un largo camino por recorrer. Epílogo, recuerdos de Julián. A los 6 años, le arrebataron al gato que solía acurrucarse junto a su almohada para dormir. Desde entonces, el príncipe heredero no tenía a nadie que le hiciera compañía por las noches, las montañas de tareas desde el amanecer hasta el anochecer empeoraban su apetito cada día. Me llamo Junetan, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Habló mientras sostenía un tazón, hundiendo la cabeza para comer deliciosamente, pero al levantar la vista, descubrió que él seguía comiendo muy despacio, con mucha educación, habiendo terminado solo la mitad del tazón. Era una lástima que ni siquiera tuviera un nombre que otros pudieran usar. Su padre emperador y su madre emperatriz siempre lo habían llamado Príncipe Tron. Frío y distante, mientras que quienes estaban fuera estaban aún menos capacitados para dirigirse a él con intimidad. Solo el día que conoció a Junetan escuchó el nombre de alguien por primera vez, y tras oírlo, ella se atrevió a llamarlo con naturalidad. Hola, Julián. Con solo esa llamada, quiso retener a esa persona a su lado, con la esperanza de oírla llamarlo así de vez en cuando. A medida que crecía, más comprendía a su padre emperador, la vida de su padre nunca había sido fácil. El emperador anterior fue un gobernante desorientado que hizo que la mitad del legado de la Gran Xian se disipara, y su padre emperador no tuvo nada propio en toda su vida. Matrimonio, amante, amigos, incluso un cuerpo sano. Todo sirvió para compensar la decadencia del imperio. Sufrió demasiado, así que comprendió que no tener a nadie a quien preocuparse desde el principio significaba no estar enredado con nada. Por lo tanto, le exigió a Julián que mantuviera su corazón original, que no le diera afecto a nadie ni a nada en específico. Julián lo entendió. Así era como su padre emperador le expresaba su amor más oculto, pero no podía hacerlo. Cada sonrisa que Jun le dedicaba, cada vez que se portaba mal en secreto a espaldas de los demás, cada plato de fideos justo a tiempo cada año, y esa llamada íntima de Julián.
Todo aquello era la única dulzura en su vida de cargar con el mundo. Cuando comprendió que no era solo una amiga, sino la persona que había puesto en su corazón, se sentó en el templo ancestral durante toda una noche. Pensó que odiaba a Sansan hasta la médula. Incluso si fuera una plebeya, una ciudadana humilde o incluso descendiente de un criminal, aún confiaba en que podría casarse con ella. Pero tenía que ser un rebelde. El mundo no lo toleraría, y ella, la persona a quien mejor entendía, lo toleraría aún menos. Pensó que se había vuelto loco. Tan furioso que, aun conociendo todas las dificultades, solo quería que esa persona estuviera a su lado para siempre. Rezó con sinceridad ante las tablas espirituales de los antepasados, mientras pudiera conservar a Hun. Estaba dispuesto a ser un monarca más diligente que cualquier rey de la Gran Qian, trabajando día y noche para asegurar el imperio por la eternidad. La emperatriz le aconsejó más tarde: «Buen hijo, sé que hace tiempo adivinaste que no soy tu madre biológica. Tu madre biológica fue la persona que tu padre emperador amó toda su vida. Ellos tenían amor, mientras que tu padre y yo tenemos deberes. ¿Por qué no aprendes de nosotros? Elige una reina que cumpla con el deber y deja que quien ama sea para siempre una concubina de amor. ¿No es eso también perfecto en ambos sentidos?». En ese momento, finalmente comprendió por qué estaba tan loco. Le preguntó a su madre emperatriz: «Pero si mi madre biológica aún viviera, ¿crees que mi padre emperador renunciaría? Renunciaría para dejar que la persona que más amó en su vida fuera solo una concubina». Incapaces de estar de pie junto a él con orgullo entre cientos de funcionarios. Incapaces de atar sus cabellos legítimamente durante 100 años. Incapaces de ser enterrados juntos en el templo ancestral para que las futuras generaciones mencionen sus nombres al mismo tiempo. No me resigno. Si no me resigno, surgirá el resentimiento, y este generará odio. No quiero albergar odio ni tratar mal a la joven de la familia Yao, así que desde el principio no quise casarme con ella. No importa cuánto viento y lluvia venga después, lo soportaré junto con Hun, sin arrastrar en absoluto a un inocente. El mundo tiene 1000 terquedades, y al final, todas se resumen en 3 palabras: no resignarse. Por suerte, comparado con su padre emperador, él tenía más suerte. Tenía un padre emperador que le legó un imperio en recuperación, así que no necesitaba recorrer un camino traicionero para obtener poder ni venderse a bajo precio. También tenía un suegro, un hombre recto que sostenía el cielo y se mantenía firme en la tierra, sin dejar a nadie capaz de criticar los antecedentes de la chica que amaba. El cielo se compadeció de él, aunque había pasado por muchos altibajos, al final, conservó a la persona que deseaba. Gracias a esa suerte, sin duda haría prosperar al Gran Qian, con un mundo en paz y satisfacción, para que muchas más personas pudieran estrechar la mano de sus seres queridos y vivir juntos una vida plena de paz y alegría. Esta historia ilumina la profunda verdad de que el amor genuino no nace de grandes gestos, sino de las dificultades compartidas y una confianza inquebrantable. Juntan demuestra que la mayor fortaleza de una mujer reside en su resiliencia y su capacidad de sacrificarse por los demás sin perder su propia luz. Su camino, de humilde esclava a compañera querida, nos enseña que cuando enfrentamos la adversidad con valentía y bondad, el destino cede. El amor verdadero vale la pena esperar, luchar por él y, en definitiva, vivir por él. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y una suscripción.